Hola amigos de Arte Maníacos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un proyecto que sé que les va a encantar a nuestros hijos. Ahora que está de moda la película de Mario Bros, vamos a elaborar la gorra de Mario Bros con materiales muy fáciles y de una manera muy sencilla. Así que les muestro. El material que voy a utilizar para esto se llama fieltro. Miren, es un fieltro del grueso, del que es bien acartonado. Voy a utilizar color rojo y color blanco. Si ustedes quieren hacer la gorra de Luigi, entonces pueden utilizar la de color verde también. Y si no quieren o no pueden conseguir este material, entonces pueden utilizar también el foamy o la goma eva de esa que viene gruesa. Listo amigos, entonces acá lo primero que vamos a hacer es utilizar unos moldes que yo les voy a dejar a ustedes en la descripción de este video. Allí dejo el enlace para que ustedes puedan descargarlos y así elaborar fácilmente este proyecto. Acá está la de Mario Bros y la de Luigi, pues serían los mismos moldes, solo que la L adicional. Entonces ahí también les voy a dejar la L de Luigi. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a transferir estos moldes. Y lo primero que hago entonces es tomar el fieltro de color rojo y vamos a sacar las piezas. Listo, entonces vamos a ubicarlo que nos quede cómodo. Aquí está la parte principal de la gorra. Entonces la vamos a ubicar en una parte donde no desperdiciemos demasiado material. Listo, y sencillamente lo que vamos a hacer es tomar un lápiz y colocar el molde sobre el fieltro o el material que vayamos a utilizar y vamos a marcar el contorno de cada uno de estos. De color rojo corresponde, por ejemplo, esta que es el cuerpo principal de la gorra. Esta es la visera y la letra. Listo, esas son las tres piezas con molde y vamos a cortar dos piezas adicionales. Miren, acá tengo dos tiras. Estas tiras tienen 22 centímetros de largo por 2 centímetros y medio de altura o de ancho. Listo, entonces vamos a cortar esas dos piezas. Y en color blanco, pues vamos a cortar esto, que es para colocar el molde o el logotipo, perdón. Es la base del logotipo de la letra. Entonces vamos a cortar en color blanco. Miren, aquí sencillamente marcamos el contorno. Les recomiendo que estas plantillas las elaboren en cartulina o en un cartoncito gruesito, preferiblemente, ¿sí? Para que sea fácil manipular. Bueno amigos, y aparte de esto, entonces lo que vamos a hacer ya después de haber marcado el contorno, vamos a utilizar las tijeras para cortar. Y les recomiendo de pronto en los cortes rectos como la M, ¿sí? Utilizar un bisturí si quieren, o pues, también pueden con las tijeras, ¿no? Yo lo que hice fue utilizar el bisturí después de haberlo marcado y una regla metálica. Pero como les digo, si ustedes prefieren, entonces con las tijeras les queda más fácil. Bueno amigos, ya teniendo estas piezas cortadas, ahora vamos a comenzar a ensamblar. Pues aquí separamos estas letras, que esto ahorita vamos a armar en la gorra, y aquí yo ya les había mostrado los moldes, tienen una línea guía. Esta línea guía la vamos a transferir acá a la pieza ya cortada. Como pueden ver, esta visera tiene una curva natural, es cuando se enrolla o nos venden ya el material enrollado, al desenvolverlo él queda con una curva natural. Entonces yo trato de utilizar esa misma curvita, buscando que el molde cuando yo lo transfiera entonces me quede con esa curva natural. Miren que queda muy bien para darle la forma. Ahora voy a tomar esta visera y esta línea la voy a trasladar para la parte de abajo. Listo, vamos a hacer que esta línea coincida y quede aquí, solamente haciendo una pequeña marca. Miren, por ejemplo, esta es la curva, entonces ya sabemos dónde es, podemos darle una continuidad acá a la línea, simplemente para saber dónde es el centro. Entonces aquí marco el centro, una pequeña rayita. Este otro molde también tiene unas líneas, aquí tiene la línea de centro y otras dos adicionales acá a los lados. Entonces esta la vamos a transferir aquí. Miren, simplemente haciendo con el lápiz vamos a marcar y vamos a tener esa línea allí ya adecuada. Y esta pieza entonces ya con estas líneas así la vamos a trabajar por el otro lado. Este va a ser el frente de la gorra. Listo. Y acá vamos a procurar que coincida esta línea con esta de abajo. Para eso entonces vamos, miren, acá está, las líneas coinciden y vamos a pegar acá. Les voy a aplicar un cordón de silicona en esta parte para pegar primero la mitad, así.
Listo. Les pegamos primero la mitad. Ya después de que esté fijo, entonces vamos para el otro lado, lo curvamos y aplicamos la silicona y vamos a sostener allí para que se pegue. Bueno, miren, ya entonces aquí lo pegamos con cuidado que quede bien alineado y vamos a tomar las dos tiras de 22 centímetros. En un extremo le vamos a dar una pequeña curva para darle un mejor acabado. Entonces le cortamos aquí en la puntica así. ¿Listo? Tenemos que redondear. Vamos a utilizar un poco de velcro, este material que utilizan para sostener. Entonces vamos a cortar una tirita. Esta tira tiene 6 centímetros y vamos a cortar otra un poco más pequeña. La otra no debe ser de 6, puede ser de 4 centímetros. Y las vamos a redondear un poco también para que quede con un mejor acabado. Esto, miren. Después de redondearla, la vamos a pegar aquí en el extremo. Bueno amigos, ya después de haberle pegado el velcro, miren, la parte que es roñosa es la más larga, ¿sí? Ya les había mencionado. Entonces la más larga es la que es roñosa y la más corta es la que es la peludita. Listo, ahora entonces, donde hicimos esas líneas que ya les había mostrado, entonces desde ahí un poco, más o menos 1 centímetro, aquí adentro, miren, teniendo en cuenta de que esta pieza hay que pegarla así. Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando peguemos esta tira, esto quede hacia afuera. Y esta otra cuando la peguemos, entonces la lanita quede hacia adentro, para que se unan así de esta manera. ¿Listo? Entonces teniendo ya en cuenta esto, más o menos 1 centímetro. Miren, yo le aplico directamente acá. Y tenemos cuidado de no quemarnos. 1 centímetro aproximadamente, ahí va a coincidir esta, vamos a pegarlo de ahí para adentro, ¿sí? Miren, no de ahí para afuera, sino de ahí para adentro, y lo ubicamos así, colocamos la gorrita y para que nos quede derecho nos va a quedar una tira así torcida. Entonces lo pegamos aquí, aplico la silicona acá en el otro y lo pego y que quede así sobre una mesa para que nos quede recto. Bueno, miren, ya queda lista la tirita de acá. La idea de que uno sea más largo, este más largo que el otro, es para guiar la medida de la cabeza del niño, ¿ya? De pronto si es más grande o más pequeña. Y acá ya lo podemos unir, queda el seguro. Ahora vamos a fijar el logotipo. Entonces ubicamos primero la letra que nos quede bien, ¿sí? Que ustedes vean que ya queda bien centradita, ya bien ubicada, y la sostenemos. Entonces de esta manera vamos a aplicar la silicona en uno de los extremos, aquí por ejemplo en la letra, y la vamos a pegar. Entonces ya va bien ubicada. Listo.
Ya de ahí en adelante entonces continuamos, aplicamos la silicona en esta parte y fijamos. Bueno amigos, y así ya con el logotipo armado, miren, entonces lo que vamos a hacer es ubicarlo acá en la parte de la visera. Más o menos lo centramos, ¿bien? Que quede distribuido al lado y lado. Y aquí entonces aplicamos la silicona y lo vamos a fijar. Entonces aplico la silicona, lo levanto con cuidado y lo vamos a fijar, que todo nos quede bien junto. Bueno amigos, y así queda terminada la gorra de Mario Bros para que nuestros chicos la disfruten, y si desean hacer también la de Luigi, entonces la hacen de la misma manera y le colocan la L. Muchas gracias por acompañarme y los invito a un nuevo proyecto aquí en Arte Maníacos.